Las palabras tienen poderes. Pueden crear, pueden destruir, pueden ayudar a mentir o confundir. Arrancamos el fin de la semana con palabras de esas que intentan ayudar a entender para transformar. El editorial de la Brújula de la Semana. El gobierno empieza cada vez más a agazaparse en el relato. Uno nuevo. Este es distinto, es propio, pero relato al fin. Esta situación que me parece que ni el militante más obstinado se empeñaba o se empeña en ocultar, tiene una contracara clara, que son justamente los datos negativos de la economía. Y no es nuevo, nosotros ya hablamos hace mucho tiempo del relato y sus funciones sociales y políticas. Con la administración anterior y ahora también con esta. Sin embargo, acá aparece un fenómeno nuevo que parece ser que los datos positivos mínimamente necesarios para sostener este relato, aunque sea inverosímil, tampoco aparecen. Esta semana al gobierno no le ayudan ni los datos propios. Seguramente algunos se aferran a la idea de que ahora por lo menos hay datos. Vio que mucha gente se conforma con esta idea de, bueno, por lo menos no nos mienten. Pero esa sinceridad no parece alcanzar cuando la mayoría de las cuentas, de esas que se construyen en silencio, en el bolsillo de las mayorías, está en rojo. Y ponemos, por ejemplo, esta semana, el Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT anunció que una familia necesita 472 pesos por día para no caer en la pobreza. Sí, saque la cuenta mental. 472 pesos por día. Una cifra que se desprende de analizar los datos de inflación, que para la entidad en marzo fue de el 2,48% y que en los últimos 12 meses acumula 35,66%. Según los cálculos de la Central Obrera, una familia compuesta por una familia tipo, estamos hablando de 2 adultos y 2 niños, necesita cerca de 15.000 pesos por mes para no ser pobre y cubrir la canasta básica total. Cerca de 15.000, son 14.686. Y 6.389 para llegar a la canasta básica alimenticia y no caer en la indigencia. Y estuvieron suaves en los números. Por día se requieren 472 pesos y 210 respectivamente. Datos que cobran relevancia en medio de una disputa salarial y de la gran cantidad de negociaciones paritarias que se mantienen abiertas, y incluso en la que el mismo Estado como patrón intenta imponer topes del 17 y el 19% como se planificó en el presupuesto a principios de año. Y lo decíamos, una de las paritarias más fuertes, que es la testigo, es la paritaria docente. A esta altura de las cuentas, quizás con total validez, algún lector pueda cuestionar la fuente de la información, y esto aprovechando estos aires de la grieta, explique que, bueno, esos datos que dan los de los sindicatos, los de la CGT, los da la oposición. Sin embargo, cuando uno revisa también los datos amigos, estos datos oficiales, la cosa no parece muy distinta. Entre los datos amigos, esta semana se conocieron las estimaciones, escuche bien, del Fondo Monetario Internacional para la Argentina. Aquel que en algunos años era el gran enemigo, que era utilizado incluso por la actual gestión cuando era oposición, y que ahora parece que la cosa cambia. El organismo que por otro lado ratificó el apoyo al rumbo de las medidas tomadas por el actual gobierno fue un poco más cauto que los funcionarios de Macri en las estimaciones. Según la entidad crediticia internacional, se proyecta una inflación del 21,6%,
por encima de la meta del 2 y el 17 del Banco Central, y un crecimiento del 2,2 inferior a la del presupuesto 2017, que estaba fijado en 3,5%. Los datos, amigos, no resultan amigables, pero al ministro de Hacienda, estamos hablando de Nicolás Duchosne, parece no importarle tanto. Afirmó que el FMI estaba equivocado y mantuvo la proyección de que la economía argentina crecerá más del 3,2% y la inflación va a cerrar este año por debajo del 20% según sus cálculos. Mención aparte merece este capítulo increíble que nos regala esta política de la semana, con exfuncionarios y militantes del kirchnerismo citando al FMI y funcionarios macristas desacreditándolo. Sí, es Argentina, puede pasar. Otra entidad que en algún momento se presentó como amiga es la que reúne a los industriales de la Argentina. Estamos hablando de la UIA, donde se sentaban los desestabilizadores hace apenas unos años. Y esta semana emitió un informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, donde se señalaba que la producción industrial de febrero registró una caída del 9% interanual y acumuló en el primer bimestre una contracción del 5%. El informe da cuenta que la producción acumulada de la mayoría de los bloques industriales cerró este primer bimestre con caída, y los más afectados fueron la fabricación de papel y cartón, estamos hablando de un 10%, metales básicos, 10%, edición e impresión, un 7,8%, la metalúrgica, uno de los sectores más golpeados, con un 5%, y así siguen en minerales no metálicos y automotriz. Pero no solamente los números son negativos en la industria. Los números quitaron los ánimos de festejo, sino que en cuanto al comercio exterior, las exportaciones cayeron un 6,2% interanual, a raíz de una retracción que obedeció principalmente a las menores cantidades exportadas. Estamos hablando de una caída del 11,7%, que fue parcialmente compensada por una suba de precios. Además de las complicaciones de la economía golpeada, del mundo va cerrando sus puertas. Si uno ve la macroeconomía, los que ascienden tienden a cerrar las puertas. Eso es la desesperación en la que entraron los productores de biodiesel, que se habían esperanzado con el levantamiento de las trabas justamente para vender a Europa, y se encontraron esta semana con las amenazas de uno de las grandes potencias mundiales. Estamos hablando de Estados Unidos, quien es uno de nuestros principales compradores, y que amenazó en restringir los ingresos de biodiesel argentino. Pero esto no termina ahí. Así como los datos de los organismos amigos no fueron favorables, lo de los organismos oficiales tampoco ayudaron mucho al relato de la Revolución de la Alegría. Al dato del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, estamos hablando del INDEC, que presentaba que la suba del 2,4 en marzo se sumaba al incremento del 2,5 en febrero y del 1,3 en febrero de enero pasado. Es decir, que ya en los primeros 3 meses estábamos hablando de una suba del 6%. Incluso sobrepasando estimaciones privadas. Esta semana se sumó el dato del empleo. Un dato que para nada es para festejar. Finalmente esta semana también se dieron a conocer algunos datos detrás de esos datos. Porque las cifras no son, en fin y al cabo, más que resultados de decisiones políticas y económicas que tienen implicancia. El dato crudo, frío, esconde detrás a las personas, esconde detrás nombres. Por ejemplo, la Secretaría de Comercio Interior dio a conocer los pésimos resultados del plan de precios transparentes. Esto que eliminaba el sistema de cuotas sin interés para la tarjeta de crédito. ¿Se acuerda que fue presentado con bombos y platillos? Bueno, con esa medida, el consumo se desplomó un 30% en el uso de tarjetas de créditos. Y eso que ofrecía
que decía que iban a bajar los precios, no pasó. Desde que se implementó el plan, los productos de electrónica aumentaron hasta un 30%. Decíamos que los datos implican. Y otra medida que provoca los números en rojo que mencionábamos más arriba tiene que ver con la apertura indiscriminada de importaciones. Y esta semana la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, estamos hablando de CIAI, informaba que la importación de prenda de vestir rozó en marzo los 70 millones de dólares. Esto es el doble que en igual mes del 2016. Y así podemos seguir. También podemos seguir con los artefactos del hogar. La oferta de productos electrónicos de origen nacional retrocedió un 30% en favor de la importación. El mercado interno se redujo en el 2016. Las importaciones ganaron espacios, concentraron más esta cuota de mercado y empezaron a aparecer los cierres de las pequeñas y medianas empresas. Lo tenemos muy presente acá en Rosario y en la región. Me acuerdo de Bambi y de distintas empresas que en el 2016 vieron cerrar sus fábricas. La gran cantidad de datos negativos conocidos esta semana en torno a la economía no parecen amilanar a los funcionarios de Mauricio Macri, que parecen columnados en aferrarse al nuevo relato de la esperanza como única salida. Llama la atención, incluso, que mucho de lo discursivo tiene poco de números. Y así Luis Caputo, ministro de Finanzas, ofreció un mensaje bastante optimista esta semana en Nueva York. Según el funcionario, las cifras no importan. Dice, ¿para qué? Lo que importa es la sensación de la gente. ¿Vio? Como cuando hablábamos de la sensación de inseguridad. Bueno, se ve que mantiene la misma métrica. Y lo que importa es la sensación. La gente percibe claramente que la inflación baja. Si el número final es 17, 18, no creo que a la gente le vaya a cambiar su decisión en eso. Lo más importante es que la gente perciba que el país crece, que estamos generando crecimiento, empleo, y eso es lo que la gente siente más, afirmó sin pestañear. Aclaro, porque vio que a mí todavía me sorprende cuando no se le mueve nada, cuando escucha determinadas cosas. Esto va a ser lo importante, que el número final de la inflación va a ser más importante el relato que el número final que dé la inflación. Cerró. Sin embargo, por los arrabales argentinos, donde la macroeconomía se ve lejos, incluso aquellos que se esperanzaban con un cambio, parecen tener una visión distinta. La fundadora del comedor comunitario de Los Piletones, ¿se acuerda? Margarita Barrientos. Aquella militante social que apoyó la actual gestión en la campaña electoral, consideró en declaraciones a medios nacionales que la situación social está difícil, que eso se ve en todos lados. Al tiempo también que advertía que la cantidad de personas que va a comer a su fundación no solamente que no bajó, sino que muy por el contrario, hay días que aumenta. En la gente que está con Mauricio, como yo, se refería a Barrientos, hay esperanzas. Pero las cosas no están saliendo como uno piensa, explicó la militante barrial que banca un comedor en Villa Soldati. Y lo que queda es que, más allá de las sensaciones, al fin y al cabo detrás de los relatos están los datos. Pero sobre todo detrás de los datos sigue estando la irrefutable realidad. Ella que afecta al conjunto de la sociedad.